Bueno, y entonces, a partir un poco de esta experiencia, nos vamos a lo que está pasando hoy en la Red Internacional de Economía Humana, ¿verdad? Es decir, las acciones y los postulados de la economía humana. Aquí le voy a ceder la palabra a Andrés, porque un poco la idea es mostrarles distintas experiencias que hay en el mundo relacionadas con estos principios de la economía humana. Hemos seleccionado algunas de estas experiencias que están en el libro de Caminos para la Economía Humana, que lo vamos a poner en el Drive para que todos lo tengan y lo puedan manejar, ¿no? Así que Andrés. Cuando quieras. El libro, creo que en versión digital lo vamos a poder compartir, ¿no, Julián? Sí, por supuesto, lo voy a poner en el Drive. Le voy a pasar a Teresa para que lo suba al Drive. Bien. Bueno, la idea de este libro fue el primer libro que escribió la red como tal, un libro escrito por una persona de cada continente. En realidad, digamos, participaron más personas, digamos, pero bueno, en la redacción final quedaron 4, y trata de mostrar no solamente los principios de economía humana, sino también ejemplos, ¿verdad? Que es donde se comprende mejor de qué se trata, ¿no? Entonces, hay una veintena de ejemplos diferentes de distintos colectivos y de distintos continentes, ¿no es cierto? Las que ustedes tienen ahí a la vista la primera es de África, de cómo se organiza una comunidad para tareas de desarrollo, obviamente poblaciones muy, muy pobres. Después, la segunda tiene que ver, digamos, con una ONG de Uruguay que trabaja fundamentalmente con mujeres en situación de vulnerabilidad y que de alguna manera aprenden ciertas habilidades como para poder tener su pequeño emprendimiento y salir adelante con sus familias. Después hay otra en referencia, la tercera es de Asia, de Sri Lanka, que es un lugar que incluso si ustedes buscan hoy información sobre Sri Lanka, está en una gravísima crisis, y parte de las personas que están sufriendo son de estos pescadores que están luchando, digamos, contra la arbitrariedad gubernamental y contra las dificultades, y también los cultivadores de té, ¿verdad? Porque estamos hablando del famoso té de Ceilán. Y bueno, en la otra, fíjense, es de Medio Oriente, de Palestina, que es un centro para el desarrollo de la agricultura en la zona, para pequeños agricultores. Es una breve muestra, y no son, digamos, proyectos iniciados por núcleos de la RIE, todos, algunos sí, y fundamentalmente, digamos, se han seleccionado porque entendemos que en ellos hay un camino, hay una vía de ir construyendo una economía humana, ¿verdad? Bueno, después ustedes, cuando tengan el libro, les exhorto a mirarlo, a verlo, porque es una forma de entender también algunos de los rasgos de la economía humana. Gracias, Andrés. Entonces, siguiendo con el hoy, nosotros ahora estamos en una propuesta de seguir ayornando todos esos principios que hablábamos al principio,
todos esos postulados que hablamos al principio, de irlos ayornando a la situación actual. Esta es una reflexión en la cual estamos en este momento con el equipo de Economía Humana aquí en el Uruguay. O sea que está como quien dice en elaboración, ¿no? Esto es todo muy dinámico, ¿vieron? Entonces, la importancia que tiene para nosotros esto es porque nos permite de alguna forma aterrizar más todos los principios y ayornarlos a lo que está pasando hoy en día. Entonces, agrupamos esta guía, la agrupamos en los aspectos políticos, los aspectos éticos, etc. Entonces, dentro de los aspectos éticos, Alberto, no sé si querés mencionar algo, tú, acá. En la línea de lo que decía Julián, es decir, que esto es un alto de un camino, es decir, estamos trabajando con las cosas que vienen, con lo que estamos descubriendo, y seguramente la experiencia de esta maestría va a tener su impacto también en este esfuerzo, en esta guía para la sesión de hoy, que es una especie de esfuerzo que estamos haciendo como para sintetizar y poder intercambiar frente a terceros, poder intercambiar un poco lo que procuramos hacer, ¿no? Si tomamos este agrupamiento de estos 10 puntos, los 3 primeros aspectos éticos, que es lo que me voy a referir. El primero dice, respeto a la diversidad y a la interculturalidad, ¿no? Aquí hay, en el título mismo ya hay dos aspectos, dos dimensiones, una más antigua, si se quiere, y otra que ha tenido culturalmente, no una realidad más nueva, pero sí culturalmente, un peso más fuerte y estar en la agenda, que es el tema de la biodiversidad. Entonces, ahí se trata de trabajar y moverse en la línea de la diversidad, que incluye los temas de género, incluye, en el caso de la interculturalidad, incluye el respeto y el diálogo, así como en los temas de género, el respeto y el diálogo a otras culturas, lo cual, por ejemplo, en el marco de las intervenciones puede implicar que la autonomía, cuando la intervención es un ambiente cultural distinto, es la autonomía cultural de ese ambiente, ¿no? Es decir, la intervención desde afuera, que puede ser desde la política pública hasta la de ONGs o la individual, que sea en el marco de respeto de esa realidad, de esa cultura. Pero todos, de cualquier manera, en el marco de las mismas oportunidades, el mismo respeto. Ahí, por ejemplo, no es una cosa exclusiva nuestra, pero una variable clave, por ejemplo, en este aspecto es el tema también de distinguir entre asistencia y promoción, ¿no? Es decir, la asistencia muchas veces es necesaria, pero a largo plazo y en el fondo lo más importante es ayudar a la autopromoción de las personas y comunidades implicadas. En cuanto, también tiene una dimensión que para nosotros también es de importancia creciente, que es el derecho a la verdad. Estamos hoy inundados de noticias falsas, no solo a veces porque algún bobo, digamos, diga una cosa que no es verdad o cosas por el estilo, sino porque ya hay industrias de la noticia falsa, ¿no? Entonces, también nos estamos preocupando por esto y el cómo hacer para construir una cultura en la cual se respete la verdad, que la verdad no es única, puede ser plural, hay distintas miradas, etc. Pero que sea respetuosa no solo del otro, sino de alguna manera de los hechos, por decirlo de una manera. El lenguaje quizás no está muy elaborado, pero es en parte porque estamos trabajando en él también. Pacifismo activo, que es
la promoción de la paz desde una lectura crítica de la normalidad. Es decir, que no haya violencia dura o visible o cosas por el estilo, no quiere decir que realmente se esté en paz, ¿no? La violencia es una postura firme, ¿verdad? Pero entendida no solo en lo que puede ser lo global, y ahora que estamos pensando en la situación de guerra, por ejemplo, sino también a nivel comunitario, a nivel familiar, y tanto en los temas de violencia física o violencia psicológica. Y por último, el nuevo humanismo superador del antropocentrismo es la búsqueda de un humanismo que no esté centrado en el yo de las personas, porque a veces hay una construcción de la persona desde el marco como exclusivo de mi libertad para ser. Y pensamos en, que está vinculado con lo anterior, un humanismo en marco de la solidaridad que requiere una nueva espiritualidad, eso lo estuvimos conversando, pero con el reconocimiento de que para ser humano tenés que ser con el otro. Es decir, el yo se construye justamente en la relación con el otro. Pero este otro, además de ser hoy las personas, es también, estaba de antes, pero estamos tomando conciencia que es también la naturaleza, ¿no? Es decir, y que hay en la naturaleza seres vivos que también hay que respetar. Entonces, esta reciprocidad y mutua confianza con los demás y también de alguna manera con la naturaleza en su respeto, es desarrollar prácticas orientadas al bien común que le den sentido o ayuden a darle sentido a la vida humana. Gracias. Gracias, Alberto. Otro de los aspectos que nosotros planteamos muy importante para ayornarlo es el tema de las necesidades humanas, ¿verdad? Es decir, en principio hablábamos de una necesidad de recibir, como decía Alberto recién, ¿no? De recibir informaciones confiables. Estamos hartos de las fake news, ¿verdad? Tenemos que tener una palabra en torno a eso, tenemos que tener una acción en torno a eso, sobre todo en nuestro vínculo con las redes sociales, etc. Todo lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, trabajar por la mejora de la dignidad de los que viven por debajo de la línea de pobreza, por los privados de libertad. Nosotros estamos en este momento participando de un proyecto con la Unión Europea para trabajar con mujeres privadas de libertad, ¿ah? Es decir, para realizar actividades vinculadas con este tema, y todo lo que tiene que ver con la asistencia a la población vulnerable. Sobre esto vamos a volver porque hay un ayornamiento que después quiero hacer con ustedes acerca de esto de las necesidades humanas. Pero antes, Andrés probablemente les pueda plantear algo sobre los aspectos que tienen que ver desde lo político. Andrés. Sí, bueno, reiterar que estamos pensando esto desde Uruguay, el contexto es peculiar, pero muchas de las cosas son bastante universales, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo político y lo social, ¿no es cierto? Digamos, pero no le tenemos miedo al tema de la política. La economía humana tiene un sentido político. Por ejemplo, muchas de las acciones que se emprenden pueden dar lugar a mejorar políticas sociales, ¿verdad? Políticas públicas, ¿no es cierto? En algunos aspectos que tienen que ver, como por ejemplo este que mencionaba Julián, con respecto a la vida de las personas privadas de libertad. Entonces, el problema es que las políticas sociales muchas veces se piensan desde el poder y no se piensan desde la posición de las personas. Por eso hablamos de políticas centradas en las personas, ¿cierto? Que es una cosa que muchas veces se dice de la boca para afuera, pero que en realidad no refleja la realidad, digamos, de esas acciones en la economía, en la salud, en la educación.
Por otro lado, nosotros hablamos de una misión integradora de la economía humana, y esto un poco lo contó Julián en la historia de la creación del CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, que era un proyecto integrador de grupos de economía humana a nivel básicamente sudamericano, ¿verdad? Pero que tenía esa intención de crear lazos fraternos dentro del continente. También hablamos de la praxis de investigación-acción con perspectiva transformadora, desde la complejidad y hacia acciones concretas, ¿no? La transformación, sabemos que es un proceso que tiene que darse desde abajo y desde arriba al mismo tiempo, ¿verdad? Y como ya hablamos, digamos, desde la investigación, acción participativa. Y finalmente, creemos que una de las contribuciones que podemos hacer y que tenemos que hacer es lograr relacionar mejor al Estado y a los poderes públicos con la sociedad civil organizada, ¿no es cierto? Y ahí también, digamos, está el mundo de las empresas, ¿no es cierto? Es como una trilogía, sociedad civil, gobierno, digamos, Estado y empresas, que de alguna manera tienen que trabajar en algunos aspectos que nosotros estamos encarando. Uno de ellos, que creo que vale la pena conversarlo, es el tema de una justicia humana o humanizada, ¿verdad? No una justicia simplemente cumplidora de una misión, si se quiere, burocrática, sino una justicia que realmente le haga honor a este pensamiento de centrar las acciones en la situación de las personas. Y Julián es una de las personas que está contribuyendo a eso desde un grupo de humanismo jurídico que tiene la Universidad CLAE. Y sobre esto último es muy importante lo que estamos intentando hacer, que es aterrizar digamos, todos estos postulados, toda esta clave de economía humana a la realidad concreta de los aspectos jurídicos, del mundo jurídico, ¿verdad? Cómo se adecuan estos principios al derecho penal, al derecho civil, al derecho de los contratos, etc. En eso estamos. Con respecto a lo que decía en última instancia Andrés, de la relación del Estado, justamente en el día de ayer estuvimos trabajando sobre esto, para que vean que esto es muy dinámico, y le incorporábamos a esto la relación con el Estado, el mercado y la sociedad civil, ¿no? Digamos, incorporar el concepto de mercado, que nos parece trascendente, esa trilogía, cómo se interrelaciona, ¿verdad? Y estudiar eso y avanzar sobre ese vínculo. Y con respecto a lo que decíamos sobre la asistencia a la población vulnerable, cuando Alberto hable de la economía actual, vamos a hablar también sobre lo que tiene que ver con la renta básica, ¿no? Como un mecanismo posible de atemperar las situaciones, pero no como una cosa permanente, pero esto está a elaborar y a discutir, ¿verdad? Bueno, en relación también con esto, yo quería traer, antes de terminar, hay muchos autores, ¿verdad?, que están trabajando sobre estos conceptos, ¿no? No es solamente la economía humana, solamente el EDET, solamente la Universidad CLAE, sino que en el mundo hay muchísima gente que está elaborando cosas en torno a estos conceptos y es conveniente que los tengamos presentes, ¿verdad? Yo simplemente a título de ejemplo voy a traer uno que me parece que es muy importante, que ahora estamos mencionando nosotros también, que es Amartya Sen. No sé si ustedes conocen a Amartya Sen, es una
es un indio, un economista indio que ganó el premio Nobel, que trabajó sobre el concepto de desarrollo humano, ¿verdad? Y sobre lo que hacen las Naciones Unidas con esa concepción del desarrollo humano. Les voy a poner en pantalla un pequeño raconto de esto que ha hecho un compañero nuestro de la red en Argentina, que se llama Eloy Mealla, que al dar un curso para América Latina sobre economía humana, mencionó lo que significa Amartya Sen. Y es muy breve y se los voy a pasar ahora. Bueno, al desarrollo le agregamos ahora humano, como si hubiera un desarrollo posible que no fuera humano, ¿no? Es una cierta como sorpresa con el término, si lo observamos detenidamente. El gran impulsor de esto fue un economista de origen indio, bengalí para más detalles, que es Amartya Sen, que en los años 90, desde una pequeña oficina comparada con el Banco Mundial, que es otro organismo de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 90, propone este nuevo adjetivo al desarrollo. El desarrollo tiene que ser humano. Y ahí nos encontramos con muchas teorías ya conocidas, en realidad. No descubre la rueda Amartya Sen, pero tiene la fortuna y el arte de difundirlo muy bien. Es una pequeña oficina. Le está discutiendo nada más, nada menos, desde el seno de las Naciones Unidas al Banco Mundial, que sigue sosteniendo que el crecimiento económico es el único indicador. Amartya Sen, después premio Nobel de Economía, dice no solo se trata de aumentar los ingresos, eso sería el enfoque económico, no solo, hay que aumentarlos, pero no solo, sino que hay que ir más allá de las necesidades básicas, el enfoque social. Ven que la teoría se va enriqueciendo y Amartya Sen tuvo la virtud de presentarlo de una manera compacta. De lo que se trata es ampliar oportunidades y capacidades. Cuando eso se da, estamos en el camino del desarrollo, según Amartya Sen. Por ejemplo, empieza a haber una corrección también en el modo de considerar a los subdesarrollados, fíjese este término ya que malsonante nos resulta, que no son víctimas, sino que deben ser considerados actores activos del desarrollo. Ahí aparece una palabra que se puso tan de moda, a mí no me gusta porque suena feo, empoderamiento. A mí me gusta más autopotenciación, ¿no? Porque empoderar es un verbo activo, yo te empodero a vos, como si yo tengo el poder, ¿no? Me parece que eso induce error. En realidad debería ser autopotenciación. Cada uno tiene que potenciarse a sí mismo, no porque yo te potencio a vos. Pero bueno, una discusión un poco más sutil. Y finalmente acuña esto: desarrollo como libertad. ¿Cuándo somos una persona, un grupo, un país desarrollado? Cuando hay libertad. Las naciones, ¿no? Al desarrollo le agregamos ahora, ¿no? Al desarrollo. Quería traerles este concepto de capacidades porque de alguna manera amplía el concepto de necesidades básicas, el concepto de necesidades, ¿verdad? Lo amplía en una dimensión que para mí es fundamental, que es el dinamismo que esto implica, ¿verdad? Implica un dinamismo porque hace que se trabaje no por la satisfacción de las necesidades de las personas únicamente, sino por brindarle a las personas las capacidades necesarias para que puedan autogenerarse, ¿no?
lo que tiene que ver con la capacidad de agenda, de agenciarse, ¿verdad? La capacidad que tienen las personas de construirse a sí mismas. Esto es muy importante, la verdad es que cuando uno lo trabaja solamente, no hay que eliminarlo, ¿verdad? Por supuesto, no se trata de sustituir necesidades por capacidades, sino que se trata de dos puntas de la misma cosa, ¿no? En la medida, pero el hacer énfasis en esto que no está tan claro todavía, que Amartya Sen lo plantea con toda claridad, pero que no ha trascendido demasiado aparentemente. Esto del empoderamiento que él hoy lo llama autopotenciación, que me parece que está bueno, pero en definitiva creo que una de las tareas nuestras como economía humana es colaborar con empresas, con emprendimientos, con acciones, con comunicaciones que tengan que ver con esta postura de la construcción de sociedades que ayuden a las capacidades, a que las personas realicen sus capacidades, ¿verdad? Que la persona no darle, como decía aquel dicho, no darle de comer, sino ayudarlo a generar comida, ¿no? Ayudarlo a las personas a mejorar sus capacidad de comprensión de la realidad, su capacidad de entendimiento, su capacidad para autosustentarse, ¿verdad? Su capacidad para autosustentar su vivienda, su alimentación, su salud, su educación, ¿no? Más que, entonces, desde una perspectiva más dinámica y esto también en el plano de la relación entre asistencialismo y promoción, ¿no? Siempre estamos a caballo entre esas dos nociones. Hay una cosa inmediata que es la asistencia, ¿verdad? Y una cosa más global y más humanista que es la promoción. Y entonces estamos siempre en esta tensión. Y creo que esto es parte importantísima de lo que queremos realizar, ¿no? No sé si tienen algún comentario sobre esto, que me parece últimamente, disculpen que insista con esto, pero siempre como uno tiene como, ¿verdad? En determinado momento como cosas que le van quedando más grabadas, entonces las plantea con más fuerza, ¿no? Sí, alguien levantó la mano. Sí, tenemos dos manos levantadas. Primero está José Félix y después Maite. Adelante. Uy. Pues José Félix ya no. Pues Maite, cuando quieras. Que no sé tampoco ahora si está Maite. Sí, estoy poniéndome la cámara. Ok. Es que perdona, ahora estoy medio con fiebre, estoy aquí un poco de... ¿Qué dices? Así. Bueno, sí, entonces me apago como para... Bienvenida Maite y gracias por tu participación. Gracias a vosotros. Me apago porque a ratos me tengo que tumbar y digo, bueno, pero para hablar me voy a poner más o menos presentable. Que me ha parecido muy interesante. Una de las cosas que habéis dicho me venía como una reflexión, ¿no? En los principios desde los que se mueve o a partir de los que se mueve, ¿no? La Red Internacional de Economía Humana, una de las cosas que hablabais era, o que hablabas Julián, lo de la diversidad, ¿no? Y la interculturalidad. Entonces, bueno, me venía un poco cómo el sistema está montado de una determinada manera. Siempre me pasa que, no sé si siempre, pero me pasa habitualmente que lo relaciono con la cultura porque es mi sector, es el que más conozco. Y claro, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, con lo cultural. ¿Qué representación de la sociedad hay en lo cultural, no? Por ejemplo, en el mundo del teatro. Pasa muchísimo también, diría que hasta más, en el mundo de la televisión. Pero el mundo del teatro, que encima se ha asociado como a la cultura, con mayúsculas, ¿no? Y sin embargo, el teatro preponderante, el que no es contracultural,
tiene que ver con teatro que se hace por los capacitados, o sea, por gente que es eficaz, que habla con agilidad, que no se equivocan, que no hay duda, no hay vulnerabilidad, no hay espacio para el error. En lo que viene, esto es como una norma no escrita, ¿no? Por supuesto, hay una mayor parte de... Hay muy pocos actores, hay muy poca interracialidad. Por ejemplo, hay muy poca representación de personas que tienen otras capacidades y que sin embargo pues carecen de otros sentidos, ¿no? O sea, no se concibe hacer teatro para que sea percibido por ciegos, por sordos. No se concibe hacer teatro, no hay teatro, en el teatro no hay un espacio para la gente mayor. La gente mayor es como que generalmente no son protagonistas de las obras. La gente mayor es muy apartada de la sociedad también, ¿no? Entonces, al final, es un poco como desde la cultura que yo íntimamente siento, esto yo me enchufo a cosas que han dicho otra gente que sabe mucho y que a mí me conecto, ¿no? Que verdaderamente el sentido íntimo de la cultura tiene que ver con despertar conciencia. Y entonces me venía como la reflexión, ¿no? De cómo se ha pervertido eso, cómo está bien como tener el espíritu crítico al servicio, ¿no? De discernir donde hay algo que necesita ser revisado, ¿sabes? Porque verdaderamente ahora mismo gran parte del sector cultural está al servicio de la prevalencia de un sistema que no pone al ser humano en el centro. Y esto es terrible. O sea, esto verdaderamente llego a pensar, así me pongo de pronto radical, en plan, es una exageración, ¿vale? Lo que voy a decir, soy consciente, ¿no? Pero qué poderosa es esta arma, ¿no? Para alienar. Dices, claro, es que es terrible cómo se está inoculando, ¿no? Esto. Y bueno, y nada, me ha interesado mucho en ese sentido, ¿no? en todo, pero me ha interesado mucho lo que habéis dicho de que estáis trabajando con la Unión Europea con mujeres carentes de libertad, como en su momento me interesó mucho Juan, en su momento y ahora, me interesa mucho Juan el trabajo que hace, ¿no? Con gente que no forman parte del privilegio, ¿no? Por decirlo así a grandes rasgos. Porque dices, joder, qué bueno sería, ¿no? Que la gente, que los que estamos en el mundo de la cultura pudiésemos entrar en contacto, que a veces no es tan fácil, con este tipo de realidades, porque es cierto que para hacer algo artístico y hacerlo desde un lugar que esté conectado con el sentir, tienes que conocer esa realidad. Porque si no estás haciendo discurso, ¿sabes? Y eso no es útil tampoco, ¿no? Entonces, bueno, me venía todo compartir. Sabes, Maite, que nosotros con Andrés somos docentes en la Facultad de la Cultura, que tiene una licenciatura en gestión cultural, ¿no? Justamente Andrés en estos días va a dar, tenemos un curso de economía humana dentro de la Facultad de la Cultura, en la cual trabajamos todos estos conceptos, ¿verdad? Me parece muy importante lo que tú planteas, ¿no? Y nosotros lo estamos intentando también trabajar desde nuestra facultad modestamente, ¿no? Tratando de los alumnos de la facultad que tengan estas condiciones, que tengan estas aspiraciones, ¿no? También. Muchas gracias, Maite. ¿Alguien más? Rebeca quería preguntar algo, ¿no? Bueno, no sé si les parece un poco la idea ahora. Siempre tengo problemas con la pantalla, me complica la vida. Sí, puedes compartir de nuevo un poquitito la última.
había dejado de compartir. Bueno, Sí, pero Julián, he sido yo, ¿eh? Cuando dejas de compartir soy yo que te quito. O sea, no tienes un problema tú, es que soy yo directamente, porque así cuando entramos en diálogo nos vemos las caras. Para la gente que Teresa me enfoca. Teresa, bueno. Pero es para vernos las caras cuando entramos en diálogo, claro, ¿sabes? Entonces, por ahí he sido demasiado rápida y Rebeca quería un poquito ver la anterior. Puedes poner esa, exacto. Ahí, muy bien. Gracias. Todo esto les va a quedar, ahora les voy a decir otra cosa más para su conocimiento. Les va a quedar como anexo, yo puse como anexo algunas reflexiones más profundas a partir de lo que fuimos hablando. Pero antes de eso, quería plantearles, bueno, como vieron que puse ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Hay una película italiana que es Ieri, Oggi e Domani, un poco me inspiré en eso para hacer la presentación. Y bueno, en el mañana está abierto, por supuesto, a los desafíos que tenemos de dar respuesta a, digamos, de ser una palabra diferente, ¿verdad? De marcar un poco este cambio de paradigma, ¿no? De comunicar, ¿no? De poder comunicar lo mejor posible, ¿verdad? De gestionar nuestros esfuerzos para que esa comunicación llegue a más gente, ¿no? Desarrollar un poco las diferentes actividades, generar espacios de discusión, espacios de reflexión, espacios de intercambio. Nosotros en la red tenemos un espacio para los educadores, tenemos un espacio para los profesionales, tenemos un espacio para los empresarios, los vínculos con diversos actores de la sociedad civil, ¿verdad? Es cómo interrelacionamos, cómo podemos influir, cómo podemos generar propuestas de valor, cómo comunicamos nuestras ideas y los aportes a la construcción de un nuevo paradigma en esta perspectiva que nosotros tenemos y que planteamos desde esta pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver todo esto con nuestra concepción de la economía, que va a plantear esa concepción tradicional de la economía que va a plantear en la próxima sesión Alberto, que tiene que decirnos la economía humana a las propuestas de las economías transformadoras, tema que también empezamos a trabajar hoy, pero que Andrés va a profundizar en sus clases. Y finalmente, y desde el punto de vista vivencial, ¿a qué nos compromete esta mirada? ¿No? Es decir, ¿a qué nos compromete como personas desde el sentir, desde el pensar, desde el hacer? Entonces, a modo de síntesis, y para seguir planteando y para seguir profundizando esto de forma totalmente provisoria, ¿no? Decir que la economía no es una respuesta a las economías transformadoras, que es un intento, sino un intento de poner en valor las diferentes experiencias de economías transformadoras a partir de esos principios, ¿no? Esa es nuestra idea, ¿no? Para evitar la dispersión de esfuerzos y promover una mayor fuerza para que sea una alternativa real a la economía actual, ¿verdad? Es decir, para ese cambio de paradigma, para colaborar con ese cambio de paradigma. Y entonces, así como en la clase inicial, como todo tiene comienzo y un fin, y el fin se acerca al comienzo de vuelta, planteo como final de esta exposición lo que planteaba en la sesión inicial, que tiene que ver con esto de
la economía humana en relación con los diferentes tipos de economías, ¿verdad? La economía del bien común, la economía solidaria, la economía verde, la economía circular, otras formas de economía, el sistema B, cómo todo esto está vinculado, o cada una de estas economías está asociada a por lo menos una o más de estas dimensiones. La dimensión del ambiente, lo ecológico, la dimensión de la sociedad, lo comunitario, la dimensión de la prosperidad, la dimensión personal, ¿verdad? De lo que hace a la transformación de las personas. Y esto en una relación que va desde los principios de la economía humana hacia lo que tienen de común con estas economías, y al mismo tiempo cómo desde las economías transformadoras se aporta a la construcción de esa economía humana, ¿no? Y allí termina la presentación de esto que queríamos transmitir en el día de hoy.